Había algo raro en ese dolor. No era intenso. Tampoco era insoportable. Era más bien una presión extraña en la pantorrilla izquierda, como si el músculo llevara horas contraído sin querer soltar. Carmen lo notó al bajar del avión en el aeropuerto JFK, después de casi 11 horas de vuelo desde Madrid con escala en Lisboa. Pensó que era normal. Pensó que era el asiento, la postura, la inmovilidad prolongada. Pensó, sobre todo, que no era nada. Tenía 55 años. Era directora de un estudio de comunicación visual en Zaragoza, una empresa pequeña que ella misma había levantado desde cero hacia 15 años, sin socios, sin inversores, sin red de seguridad. Solo trabajo y una capacidad para aguantar que pocas personas a su alrededor comprendían del todo. Y ese año, por primera vez, había conseguido una reunión en Nueva York con un cliente que podía cambiar el tamaño del negocio. No era el momento de quejarse de una pantorrilla. Así que siguió caminando. Esa decisión, tan pequeña, tan cotidiana, tan completamente humana, estuvo a punto de costarle la vida. Lo que Carmen no sabía, y lo que no descubriría hasta semanas después desde una cama de cuidados intensivos, es que en ese momento, dentro de su pierna, ya había empezado a moverse algo. Algo silencioso, invisible, que llevaba horas formándose mientras ella dormía incómoda a 35.000 pies de altura. Algo que su cuerpo intentaría señalarle de formas cada vez más claras durante los 9 días siguientes. Algo que ella elegiría ignorar en cada una de esas ocasiones. Pero para entender lo que ocurrió, hay que conocer a Carmen Villanueva. No solo el accidente. El tipo de persona que era. La forma en que había aprendido a relacionarse con su cuerpo a lo largo de toda una vida. Y todos los momentos en que ese cuerpo intentó hablarle y ella eligió no escuchar. Carmen nació en Zaragoza en 1969. La mediana de 3 hermanos, hija de una enfermera y un maestro de escuela. Creció en una casa donde el esfuerzo era el idioma principal y la queja una señal de debilidad. No de forma cruel. De forma silenciosa, como pasa en tantos hogares donde los recursos son justos y el tiempo escaso. Su madre, que venía de turno de noche y sale a turno de mañana sin una sola palabra de protesta, fue sin quererlo el primer modelo que Carmen tuvo de lo que significaba funcionar. Aprendió pronto que si algo dolía, había que seguir. Que si algo cansaba, había que aguantar. Que si el cuerpo decía basta, la cabeza debía decir todavía no. A los 30 años estaba divorciada, con una hija de 4 años y una empresa que acababa de fundar con los ahorros de 5 años de trabajo en agencia. A los 40, ese estudio daba trabajo a 8 personas. A los 50, había sobrevivido a una crisis económica, a la pandemia y a la peor racha creativa de su vida. Lo había sobrevivido sola, como siempre. Era la persona que todo el mundo llama cuando algo no funciona. No la persona que llama cuando ella no funciona. Esa distinción, que durante décadas le había parecido una fortaleza, era en realidad la grieta más peligrosa de su carácter. Por eso cuando le llegó la invitación a la cumbre de diseño en Nueva York, lo primero que pensó no fue qué oportunidad, sino cómo encajo esto en la agenda. Tardó 3 días en reservar los vuelos. Tardó 3 semanas en decírselo a alguien. Y cuando por fin lo mencionó en el estudio, lo hizo de pasada, sin énfasis, como si fuera un trámite más en una semana llena de trámites. Si en algún momento de esta historia te has reconocido en Carmen, sigue escuchando. Porque lo que viene a continuación es la parte que muy poca gente conoce sobre lo que pasa dentro del cuerpo cuando ignoramos sus señales durante demasiado tiempo. El viaje fue agotador desde el principio. Salió de Zaragoza un lunes por la mañana con pocas horas de sueño. Vuelo a Madrid, 4 horas de espera en la terminal, vuelo a Lisboa, otra espera y finalmente el vuelo transatlántico a Nueva York. En total, casi 18 horas de tránsito. La mayor parte sentada, con las piernas encogidas en un espacio que no estaba pensado para cuerpos que necesitaran moverse. Bebió poco, como hacía siempre en los aviones, para no molestar saliendo al pasillo constantemente. Durmió de forma incómoda, con el cuello torcido contra la ventanilla y el cuerpo en una postura que no era postura. Llegó al JFK a las 3 de la tarde hora local. Y entonces notó la pantorrilla. No era exactamente dolor. Era una tensión. Una hinchazón leve que no estaba ahí la noche anterior. La pierna izquierda se sentía pesada de una forma que no reconocía, como si algo dentro del músculo estuviera más apretado de lo normal, más rígido, más caliente. Se detuvo un momento en la terminal de llegadas, con la maleta en una mano y el teléfono en la otra. Miró la pierna. La aprieto con 2 dedos. Estaba claramente más caliente que la derecha. Y un poco más gruesa, aunque todavía no mucho. Son las horas de vuelo, pensó.
Retención de líquidos. Ya se me pasara con el movimiento. Y siguió. Los primeros 2 días en Nueva York fueron exactamente lo que había imaginado, intensos, llenos, sin margen para nada que no fueran reuniones y compromisos. Mañanas cerradas con el cliente principal, tardes en ponencias de la cumbre, cenas con contactos que podían ser importantes o no pero que igualmente había que atender. Carmen funcionaba a un ritmo que muchos a su alrededor no hubieran podido sostener, y sin embargo ella lo hacía con esa energía particular de quien lleva décadas operando en modo de emergencia permanente. No pensó en la pierna. Casi no pensó en ella. Lo que sí notó, al tercer día, es que el dolor había cambiado de naturaleza. Ya no era solo una tensión vaga. Era más definido. Más localizado. Como si alguien hubiera metido algo caliente en la parte posterior de la pantorrilla y lo estuviera presionando desde dentro con una presión constante y sostenida. Caminaba con una ligera cojera que intentaba disimular cuando había gente delante. Por la noche, al quitarse los zapatos en la habitación del hotel, vio que la pierna izquierda estaba visiblemente más gruesa que la derecha. No un poco más gruesa. Notablemente. El contorno del tobillo había cambiado. Le hizo una foto con el móvil y se la mandó a su hija mayor Laura con un mensaje: «Se me ha hinchado la pierna en el viaje. ¿Crees que debería ir a urgencias?» Laura, que entonces tenía 28 años y trabajaba como técnica de laboratorio, respondió en menos de 3 minutos: «Mamá, ve ahora. Eso puede ser una trombosis. ¿En serio? Ve ahora». Carmen leyó el mensaje. Lo volvió a leer. Miró la pierna. Y respondió: «Tranquila, mañana vuelvo a España y que me miren allí. No me quiero complicar en Nueva York». Esa respuesta. Ese no me quiero complicar. Guárdala en la memoria. Porque esa misma frase, o algo muy parecido, aparece en casi todas las historias que acaban en una UCI. Ahora escucha lo que pasó en las siguientes horas. Esa noche Carmen no durmió bien. La pantorrilla le pulsaba de una forma que no podía ignorar del todo en la oscuridad de la habitación. Le dolía más al estirar la pierna. Más aún al flexionarla. Puso una almohada debajo para elevarla un poco y pasó la noche en una especie de duermevela intranquilo, mirando el techo oscuro y diciéndose a sí misma que mañana estaría mejor. Al día siguiente tenía el vuelo de vuelta. Y Carmen Villanueva no era de las que suspenden vuelos por una pantorrilla hinchada. Embarcó. Pasó otras 11 horas sentada. Llegó a Madrid por la mañana con la pierna peor que el día anterior. Más hinchada. Más rígida. El dolor al apoyar el pie en el suelo había aumentado de forma clara. Pero tenía el coche en el aparcamiento del aeropuerto, una reunión esa tarde con un cliente de Bilbao y el correo acumulado de 4 días esperándola. La pierna podía esperar. Todo podía esperar. Condujo hasta Zaragoza. 2 horas de carretera. Y esa noche, al llegar a casa, algo cambió de naturaleza. Estaba arrastrando la maleta hacia el dormitorio cuando tuvo que detenerse. No por la pierna. Por la respiración. Sintió que algo no llegaba del todo, como si el aire que entraba en los pulmones no alcanzara el fondo. Una sensación fugaz, extraña, como un pequeño espasmo suave en el pecho. Lo ignoró. Pensó que era el cansancio, el viaje, el estrés acumulado. Se fue a dormir. Al día siguiente, el aire seguía sin llegar del todo. Preparó el café, se sentó en la cocina, y al levantarse para ir al baño sintió que le faltaba el aliento de una forma que no era normal. No era cansancio. No era ansiedad. Era algo más mecánico, más físico, como si los pulmones tuvieran un techo nuevo que antes no estaba ahí y que ahora limitaba cuánto podían llenarse. Llamó a su médico de cabecera. La siguiente cita disponible era en 4 días. La aceptó sin protestar. Siguió con su semana. Esa misma tarde, en su estudio, delante de su equipo en mitad de una reunión de proyecto, sintió algo que no había sentido nunca. Un pinchazo en el pecho, agudo y breve, que la hizo agarrarse al borde del escritorio sin poder evitarlo. Un instante. Apenas un segundo. Pero lo suficiente para que Marcos, uno de sus diseñadores que llevaba 5 años trabajando con ella y que la conocía como nadie, lo viera desde el otro lado de la mesa. ¿Estás bien? Carmen asintió. Me ha dado una punzada. Será el estrés del viaje. Marcos no dijo nada más. Pero no dejó de mirarla en toda la reunión. Esa noche Carmen tampoco durmió. Al tumbarse, el pecho le apretaba de una forma que no le había pasado nunca.
Respirar en horizontal le costaba más que respirar sentada. Se levantó a las 2 de la madrugada y se quedó en el sofá, con las piernas estiradas y la espalda recta, respirando más despacio de lo habitual, diciéndose a sí misma que al día siguiente iba a estar bien. Que seguramente era ansiedad postvacacional. Que seguramente era el estrés de las reuniones. Pierna hinchada. Calor localizado. Dificultad para respirar. Pinchazo en el pecho. Falta de aire al tumbarse. Cada una de esas señales tiene un nombre médico concreto. Y juntas, en ese orden, forman una cadena que cualquier profesional sanitario reconoce de inmediato. Pero Carmen no era profesional sanitaria. Era una mujer que llevaba toda la vida mirando hacia otro lado cuando su cuerpo hablaba. Lo que ocurrió a la mañana siguiente no iba a admitir más interpretaciones. Carmen estaba en el baño, cepillándose los dientes, cuando de repente el mundo se inclinó. No fue un mareo gradual. Fue una desorientación total, instantánea, una sensación de que el suelo ya no era el suelo, de que su cuerpo estaba haciendo algo que ella no había decidido y no podía controlar. Intentó agarrarse al lavabo con la mano derecha. No llegó. Se golpeó contra el suelo de baldosas frías y se quedó ahí, consciente pero completamente sin fuerzas, con los pulmones trabajando en ráfagas cortas y superficiales que no le llenaban nada, que no llegaban a ningún sitio. Laura, que había ido esa mañana a verla porque algo en la voz de su madre durante la llamada del día anterior le había inquietado sin que pudiera concretar exactamente qué, escuchó el golpe desde el pasillo. La encontró en el suelo del baño. Consciente. Mirándola. Pero con los labios de un color que no era normal. Un gris azulado que Laura, con su formación de laboratorio, reconoció antes de que su cerebro lo pudiera procesar del todo. Mamá. Mamá, te llevo al hospital ahora mismo. Carmen quiso decir que no. Quiso decir que esperaran. Quiso decir, como siempre, como llevaba toda la vida diciendo, que ya se le pasaría, que no era para tanto, que no hacía falta armar tanto lío. Pero esta vez no pudo decir nada. El hospital más cercano estaba a 7 minutos. Laura condujo en 5. En urgencias la clasificación fue inmediata. Los valores de saturación de oxígeno que registró la enfermera al conectar el pulsioxímetro en el dedo de Carmen fueron suficientes para que todo cambiara de velocidad a su alrededor. En cuestión de minutos, Carmen estaba en una camilla con mascarilla de oxígeno, con una vía abierta en el antebrazo y con 3 personas distintas haciéndole preguntas al mismo tiempo. Le pidieron que describiera el dolor. Le preguntaron por viajes recientes. Le preguntaron cuándo había empezado con la pierna. Le hicieron un angiotac. Una prueba de imagen específica que permite ver con precisión si hay algo obstruyendo las arterias que llevan sangre a los pulmones. Lo había. 2 embolias. Una en el pulmón derecho. Una en el izquierdo. Bilaterales. Grandes. El médico que llevó el caso esa mañana, el doctor Ferrer, le explicó después a Laura en el pasillo de urgencias, con esa calma profesional que no puede esconder del todo el peso de lo que se está diciendo, que cuando habían traído a su madre, el corazón de Carmen ya estaba trabajando al límite de su capacidad para compensar la presión que los coágulos ejercían sobre los pulmones. Que el cuerpo estaba haciendo un esfuerzo extraordinario para mantener a esa mujer de pie. Que ese esfuerzo tenía un límite. Y que ya estaban cerca de él. Otras pocas horas más y no estaríamos teniendo esta conversación. Laura tuvo que alejarse unos metros y apoyarse contra la pared del pasillo para llorar sin que nadie la viera. Dentro, Carmen estaba tumbada con la mascarilla puesta, mirando el techo blanco de urgencias, intentando entender qué significaba lo que le acababan de decir. Embolia pulmonar masiva bilateral. Originada en una trombosis venosa profunda de la pierna izquierda, casi con certeza durante los vuelos transatlánticos. El coágulo se había formado en la vena durante la inmovilidad. Había crecido durante días. Había viajado silenciosamente por el torrente sanguíneo hasta llegar a los pulmones. Había estado ahí mientras ella hacía reuniones en Nueva York. Mientras conducía desde Madrid. Mientras le decía a su hija que no se quería complicar. Mientras se sentaba en el sofá a las 2 de la madrugada diciéndose que ya se le pasaría. No sabía cómo procesar eso. Así que hizo lo que había aprendido a hacer toda la vida, no procesar. Siguió mirando el techo. Carmen no lloraba. No hablaba. Solo miraba el techo. Y si en este momento tú también estás en silencio, sigue así. Porque lo que viene a continuación es la parte de la historia que Carmen tardó meses en poder contar sin que la voz se le quebrara. Los días en la unidad de cuidados intensivos fueron los más duros de su vida.
Y eso lo decía alguien que había superado un divorcio, una quiebra parcial del negocio y una pandemia con una hija pequeña. La UCI es un lugar extraño. No tiene ventanas. El tiempo no funciona igual que afuera. El día y la noche se confunden en una iluminación artificial constante y en una rotación de turnos que le recuerdan a uno que ahí dentro el mundo exterior ha quedado suspendido. Los ruidos son constantes pero distintos a cualquier otro ruido que uno haya escuchado antes, pitidos de monitores que a veces se aceleran y a veces se calman, el movimiento suave y sistemático de las enfermeras, el sonido de las otras personas en las camas de al lado respirando con ayuda de máquinas. Carmen, que había pasado toda su vida moviéndose, decidiendo, resolviendo, produciendo, estaba ahora en una cama sin poder levantarse, sin poder trabajar, sin poder hacer absolutamente nada excepto respirar. Y eso, en los primeros días, tampoco lo hacía bien. La primera vez que le quitaron la mascarilla de forma temporal para hacerle una prueba y la saturación de oxígeno en sangre empezó a bajar más rápido de lo que debía, Carmen tuvo un miedo que no había sentido nunca antes en sus 55 años. No el miedo abstracto de saber que algo es peligroso. El miedo físico, concreto, de sentir que el aire se acaba y que el cuerpo no puede reponerlo. De entender, de un modo que ninguna palabra puede describir del todo, lo cerca que había estado. La mascarilla volvió casi de inmediato. Pero la sensación tardó días en irse. Le preguntó al doctor Ferrer, en una de sus visitas de tarde, qué hubiera pasado si Laura no hubiera ido esa mañana a su casa. El médico tardó un segundo antes de responder. No un segundo de duda. Un segundo de elección de palabras. Probablemente no habría llegado a la siguiente. Carmen asintió. Cuando el médico salió de la habitación, lloró por primera vez desde que había entrado al hospital. No de dolor, sino de algo que no sabía nombrar del todo. Algo que tenía que ver con todo lo que había estado a punto de no ocurrir. Con Laura. Con el estudio. Con los 15 años que había invertido en construir algo que tenía sentido. Con todas las cosas que había postergado indefinidamente porque siempre había tiempo. Hasta que casi no lo hay. El alta de la UCI llegó al 5.º día. La planta de hospitalización, otros 4. 9 días en total. Los mismos 9 días que había tardado en ir al médico desde la primera señal en el aeropuerto de Nueva York. Una simetría que Carmen no olvidaría nunca. 9 días ignorando. 9 días ingresada. El cuerpo lleva la cuenta aunque tú no lo hagas. Sigue escuchando, porque la parte de la historia que más le costó a Carmen no fue la UCI. Fue todo lo que descubrió sobre sí misma cuando ya estaba en casa. Aprender a descansar fue, para Carmen, más difícil que el propio tratamiento. En casa, con anticoagulantes orales, con controles de coagulación cada 2 semanas, con la instrucción clara y explícita de que cualquier síntoma nuevo debía llevarla directamente al hospital sin pasar por el médico de cabecera ni esperar cita, Carmen se enfrentó al reto que menos había anticipado, no hacer nada. Su cuerpo necesitaba quietud. Ella no sabía estar quieta. Las primeras semanas fueron una lucha interna constante, agotadora, entre lo que su organismo pedía y lo que su cabeza exigía. Quería volver al estudio. Quería retomar los proyectos que habían quedado a medias. Quería ser, de nuevo, la persona que lo controlaba todo y que nunca fallaba. Pero cada vez que forzaba un poco más de lo que debía, la fatiga la derrumbaba de una forma que no admitía negociación. El cuerpo le ponía el freno que ella llevaba toda la vida negándole. Laura se quedó ese primer mes. No porque Carmen lo pidiera. Porque su hija lo había decidido sola, de la misma forma en que ese domingo por la mañana había decidido ir a verla aunque no tuviera un motivo concreto. Y en ese mes pasaron algo que llevaban años sin tener, tiempo sin agenda. Conversaciones largas que no iban a ningún sitio concreto porque no necesitaban ir a ningún sitio. Tardes del domingo sin urgencias. Cenas sin teléfono encima de la mesa. Un día, con el sol de tarde entrando oblicuo por la ventana del salón, Laura le preguntó si recordaba exactamente cuando había notado por primera vez la pierna. Carmen lo pensó. En el aeropuerto de Nueva York. Al bajar del avión. ¿Y cuándo fuiste al médico? Silencio. 9 días después. Laura no dijo nada. No hacía falta. Y Carmen lo entendió sola, como lo había estado entendiendo desde la UCI pero sin querer mirarlo de frente. 9 días. 9 días en los que su cuerpo le había hablado de formas distintas, cada vez más claras, cada vez más directas. La pierna hinchada. El calor. La dificultad para respirar. El pinchazo en el pecho. El ahogo al tumbarse.
Cada uno de esos síntomas era una puerta que su cuerpo le abría. Y ella había elegido no pasar por ninguna. No por ignorancia médica. Por un patrón tan profundo y tan arraigado que ni siquiera lo reconocía como patrón. Un patrón que decía, tú puedes más que esto. Un patrón que decía, esto no es para tanto. Un patrón que decía, el cuerpo espera, los compromisos no. La recuperación completa tardó casi 7 meses. Hubo controles periódicos de coagulación mientras duró el tratamiento anticoagulante. Ajustes de dosis. Un proceso con hematología para descartar causas genéticas que pudieran haber facilitado la formación del coágulo. Y hubo también algo que Carmen no había contemplado en ningún momento, un proceso de acompañamiento psicológico. No por el trauma del hospital en sí, aunque eso también estaba ahí y había que mirarlo. Sino para entender el patrón. Para entender por qué había llegado hasta ese punto. La psicóloga, la doctora Arnal, le hizo en la segunda sesión una pregunta sencilla que Carmen tardó más de 10 minutos en poder responder. ¿Cuándo fue la última vez que dejaste que tu cuerpo decidiera el ritmo? Carmen no recordaba. No tenía respuesta. No encontraba en su memoria un momento que se ajustara a esa descripción. Y esa ausencia de respuesta, más que cualquier diagnóstico, más que cualquier cifra de coagulación, fue lo que la desveló durante semanas. Fue lo que le hizo entender que el problema no había sido ese vuelo. El problema era el patrón. Y el patrón venía de mucho antes. Esa pregunta se la formulo yo ahora a ti, exactamente como se la hizo la doctora Arnal a Carmen. No para asustarte. Para que la dejes un momento ahí, suspendida, mientras terminamos esta historia. Hoy Carmen Villanueva tiene 57 años. Sigue dirigiendo su estudio, aunque con una estructura que le permite delegar de forma real, no solo en teoría. Ha ampliado el equipo, ha redistribuido las responsabilidades y ha aprendido, despacio y con resistencia, a que el negocio funcione también cuando ella no está mirando cada detalle. Viaja en avión de nuevo, con las precauciones que le indicaron y que ahora forman parte de su rutina, medias de compresión desde antes de embarcar, hidratación activa durante el vuelo, levantarse a caminar por el pasillo cada hora. Y escucha lo que la pierna le dice. No de forma obsesiva. No desde el miedo. De forma honesta. Me contó que hay algo que hace desde el alta que no hace antes. Cada mañana, antes de revisar el correo, antes de organizar la agenda, antes de encender el ordenador, se hace una pregunta a sí misma, ¿cómo está el cuerpo hoy? No busca respuestas dramáticas. Solo se asegura de no ignorar la pregunta. De no pasar por encima de ella como había hecho durante décadas. Dice que es el hábito más difícil que ha construido en toda su vida. Y el más necesario. La embolia pulmonar es una de las emergencias cardiovasculares más frecuentes y más letales en personas adultas. Ocurre cuando un coágulo formado generalmente en una vena profunda de las piernas se desprende y viaja por el torrente sanguíneo hasta llegar a las arterias que irrigan los pulmones. Los viajes largos en avión, la inmovilidad prolongada, la deshidratación y ciertos factores individuales son los principales factores de riesgo conocidos. Los síntomas más frecuentes incluyen hinchazón y dolor en una pierna, dificultad para respirar sin causa aparente, sensación de opresión en el pecho y falta de aire que no mejora con el reposo. Síntomas que, tomados por separado, es muy fácil atribuir a otra cosa. Síntomas que, en conjunto, son una alarma que no debería postergarse nunca. Esto no es un consejo médico. Es la historia de una mujer que estuvo a punto de no volver a casa porque decidió que podía esperar. Y que sobrevivió para contarlo. Si hay algo en lo que has escuchado hoy que resuena contigo, si hay alguna señal que llevas días o semanas aparcando porque no es el momento, porque hay cosas más importantes que atender, porque ya se te pasara, este es tu momento. No el del diagnóstico. El de preguntar. El de hacer esa llamada. El de no poner la pierna hinchada en la lista de cosas que pueden esperar. El cuerpo no miente. El problema es que somos muy buenos ignorándolo. Gracias por estar aquí hasta el final. Si esta historia te ha movido algo, si piensas en alguien que necesita escucharla, compártela. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y activa la campana, porque aquí hay una historia nueva cada semana que merece ser contada. Y si quieres dejarme un mensaje, lo que sea, los comentarios son tuyos. Leo todo. La próxima señal puede ser la tuya. No esperes a reconocerla demasiado tarde.